Bueno, entonces, como hemos mencionado, en el contexto del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales de los socios del proyecto Promoviendo Territorios Sostenibles y Resilientes en Paisajes de la Cadena Volcánica Central en Guatemala, en este módulo de biodiversidad, enseguida vamos a hablar de las áreas protegidas y en sí del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Como está contemplado en el programa de fortalecimiento de capacidades, los subtemas que van a ser discutidos en esta sesión es la definición de áreas protegidas, una breve historia del sistema guatemalteco de áreas protegidas, la ley de áreas protegidas y su reglamento. Vamos a hablar un poco también de las categorías de manejo de las áreas protegidas en Guatemala. Vamos a mencionar también la importancia de las áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad. Y como mencioné, profundizar un poquito en la situación de las áreas protegidas o del CIGAP en este paisaje, ¿verdad? En la cadena volcánica central, como lo llama el proyecto, o en la, digamos, del centro del país hacia la frontera del occidente. Menciono en este punto también que esos son los contenidos y los puntos que van a ser discutidos, pero no van a ser abordados en ese orden, ¿verdad? El orden de los temas va a ir surgiendo de otra forma y de alguna manera en un inicio pues se va a ir abordando de una forma un tanto cronológica, ¿verdad? En la historia de las áreas protegidas de Guatemala hasta llegar a la creación del CONAP a través de la Ley de Áreas Protegidas en 1989. Entonces, digamos, vamos a seguir un poquito ese orden y en determinado momento iremos discutiendo para ir a abordar los contenidos que hemos mencionado y que han visto ahora en pantalla. Empezamos entonces con los antecedentes más fuertes de la historia en Guatemala de áreas protegidas. Partimos con este decreto presidencial de 1955, que fue publicado en el Diario Oficial de la República de Guatemala, como ven ahí la imagen. Y digamos, todo empezó de esta forma, ¿verdad? En los considerandos de este decreto o acuerdo presidencial, se establece que con el primordial objeto de conservar y proteger la belleza escénica, la flora y la fauna, también meten acá el tema del patrimonio arqueológico, haciendo mención de como ruinas y tesoros arqueológicos, que por su valor científico e histórico se hace necesario proteger. Digamos, eso es como estos textos que dan la idea de cuál era la intención en este año de establecer las primeras áreas protegidas o específicamente parques nacionales que se declararon en este año. En este decreto presidencial del 55, un poquito con esa justificación que mencioné de forma muy breve, se declararon los primeros 10 parques nacionales de Guatemala en el año 55. El listado lo ven ahí en pantalla y resaltado en verde están esas áreas que se ubican en, digamos, en la región de la cadena volcánica central y occidental de Guatemala. Entonces ahí ven ese listado, es, digamos, un antecedente, es el primer antecedente, digamos, de declaratoria de áreas protegidas en Guatemala, y algunas de ellas bastante emblemáticas, si no es que la mayoría, ¿verdad? Ahí vemos a Tikal, a Río Dulce, Atitlán, que en esa declaratoria no se mencionó si era el volcán, si era el lago, si era la cuenca, pero ya estaba la noción de conservar la belleza escénica en esta área, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese listado de áreas que vamos a ir viendo más adelante en esta presentación también. La otra imagen es un poquito la firma o cómo está publicado en el diario esa declaratoria, ¿verdad? Con, digamos, no la firma, pero sí el nombre ahí del presidente de la República, Carlos Castillo Armas, y muy importante también resaltar el nombre del ministro de Agricultura, ya que esta iniciativa fue impulsada desde el Ministerio de Agricultura de ese entonces a través de la Dirección General Forestal. Ese fue, digamos, la institucionalidad que dio origen a esta primer declaratoria de áreas protegidas en Guatemala, que pues como se ve, pero vale la pena resaltar que fue de una manera colectiva.
Vamos al segundo decreto presidencial, que es al año siguiente, ¿verdad? En junio de 1956, igual a través del mismo diario oficial, un poquito con otras palabras, ¿verdad? Con un carácter de urgencia nacional y de interés social, eh, de conservar los bosques y la belleza escénica asociada, también el valor histórico y científico de la flora y la fauna que estaban ahí inmersas, también digamos que el carácter de este acuerdo o decreto presidencial es declarar parques nacionales y zonas forestales de veda. Sin embargo, en este decreto del 56, la declaratoria de parques nacionales se reduce a uno, que es el Cerro Miramundo. No está en la región del interés nuestro en esta ocasión, y es más relevante, digamos, en el número de áreas, eh, la declaratoria que se hace en el inciso C de este artículo número 3, que especifica a zonas de veda definitiva, que es un término, digamos, que en la actualidad se sigue discutiendo mucho, ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, en este artículo 3 de este decreto del 56, se establece una serie de zonas de veda definitiva, o de hecho, pues solo dos, ¿verdad? La Finca Nacional Santa Rosalía, la Bahía de Santo Tomás en Izabal, y los volcanes, como un tercer elemento. Está resaltado en verde también por, digamos, la relación que tiene con la región en la que estamos discutiendo hoy día. Y es un acuerdo bastante famoso, o este texto es bastante famoso, en el que se declaran también de una forma colectiva todos los volcanes de la República, desde su cráter hasta los desniveles del 30%, como como zonas de veda definitiva. Y mencionando también en el texto que la intención era no efectuar descombros para fines agropecuarios ni explotaciones forestales. Y además que se debe favorecer la restauración en estas áreas. La firma es más o menos la misma de la de un año anterior, ¿verdad? El presidente Castillo Armas y el Ministerio de Agricultura le ponen el sello a esta declaratoria colectiva de áreas protegidas. Nos pasamos a 1963, donde mediante el mismo diario, solo que en esta ocasión con un carácter de acuerdo gubernativo, se declaran en el mismo acuerdo, en el artículo 5, el Parque Nacional Volcán de Pacaya y Laguna de Calderas. Y mencionan acá que, bueno, hace una ubicación, que la declaratoria de este parque y la Laguna de Calderas es en jurisdicción de San Vicente Pacaya Escuintla, y que con respecto al volcán se mantiene la veda o la zona de veda definitiva establecida en el año 56. Y posteriormente, en el artículo 7, se declara también como Parque Nacional las ruinas de Isinché, ubicadas en el municipio de Tecpan. También resaltadas en verde esas áreas porque están en la región de interés de este día. Esos, esos tres quizás son los antecedentes más fuertes, no solo de declaratoria de áreas protegidas en la región de la cadena volcánica, sino también en el país. O sea, están resaltadas en verde las áreas de interés, pero son básicamente las declaratorias o los antecedentes más fuertes del establecimiento de áreas protegidas en Guatemala. En esta diapositiva marcamos un poquito otro momento histórico bastante relevante, que es pues la emisión de la Constitución Política de la República de Guatemala en el año 1985. Y este artículo, que es bastante conocido, es el que da paso a la creación del CONAP y la Ley de Áreas Protegidas. Entonces es un artículo bastante emblemático de señalar. Aquí se declara de interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural en Guatemala, y que se fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, y que habrá esta ley que garantizará su protección y la fauna y la flora que en ellos existen. Esto solo es como un antecedente, o quizá el antecedente más fuerte a la futura ley de áreas protegidas. Y digamos, acá yo quería
pues resaltar el antecedente de que antes de 1989, cuando surge la ley de áreas protegidas, ya existían en Guatemala al menos 52 áreas protegidas, entre ellas principalmente parques nacionales y zonas de veda definitiva. Digamos, en esas dos declaratorias que vimos, se establecieron casi las 50, ¿verdad? O sea, la gran mayoría de las áreas protegidas que ya existían al 89 fueron establecidas en estos dos decretos presidenciales que vimos al inicio, ¿verdad? En cuanto a extensión, este conjunto de áreas protegidas aproximadamente suma 200,000 hectáreas, lo que se acerca al 2% del territorio nacional. Eso como un antecedente, ¿verdad? Acá hay un mapa de cómo se ven hoy día. Este mapa es reciente. Cómo se ven hoy día en el territorio nacional distribuidas las zonas de veda definitiva, priorizando las que están distribuidas en toda la cadena volcánica del país. Entonces, digamos, acá desde Occidente vemos el volcán de Tacaná como partida a la mitad, ¿verdad? Porque se comparte con México. Después está el volcán de Tajumulco, viene el conjunto de volcanes que está en Quetzaltenango. Acá hoy día hay un vacío de zonas de veda en los volcanes que están cerca del lago de Atitlán, digamos el volcán Atitlán, Tolimán y San Pedro, porque ellos quedaron inmersos en una declaratoria que vino más adelante. Eso lo vamos a ir llegando a ello. Después tenemos el conjunto de los volcanes de Fuego y Acatenango, el volcán de Agua, el volcán de Pacaya y una serie de volcanes que están en el suroriente del país. En estos no vamos a estar profundizando el día de hoy, pero ahí está el volcán Tecuamburro, el volcán Moyuta, el volcán Chingo en la frontera con El Salvador, y otros volcanes en general más pequeños que los de Occidente, distribuidos entre Jutiapa y Jalapa. Ahora sí llegamos digamos que a 1989, y este es el año donde surge la ley de áreas protegidas. Lo que vale la pena acá recalcar es que surge la ley de áreas protegidas, pero no es este el punto de partida para las áreas protegidas en Guatemala. Ya mencionamos que a estas alturas ya existían al menos 52 áreas protegidas. Entonces surge el decreto 489, Ley de Áreas Protegidas, que es la que da vida al Consejo Nacional de Áreas Protegidas como institución. El artículo 1 de esta ley es interesante resaltar porque desde acá se deja claro que las áreas protegidas no es, digamos, un fin, sino un medio para la conservación del patrimonio natural de Guatemala y de la diversidad biológica. Entonces eso es muy importante de mencionar. Los objetivos de esta ley, establecidos en el artículo 5, hablan de asegurar el funcionamiento de procesos ecológicos, conservar la diversidad biológica del país, usar sosteniblemente los recursos naturales, digamos, la diversidad biológica, defender el patrimonio natural, y como un quinto objetivo, establecer las áreas protegidas necesarias en el país para lograr estos fines, ¿verdad? Entonces aquí respaldamos un poquito eso de que las áreas protegidas es un mecanismo, es un medio para empujar, promover y lograr en la medida de lo posible la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y los recursos naturales del país. Como mencionamos al inicio, la definición de área protegida es parte de lo que te quería dejar claro con esta presentación. Entonces, lo que interesa acá mencionar es que el artículo 7 de la Ley de Áreas Protegidas establece la definición de áreas protegidas para Guatemala, ¿verdad? En el contexto de Guatemala se dejó establecida qué es un área protegida, ¿verdad? Y básicamente
la definición más se orienta a cuál es el objetivo de las áreas protegidas, que es, como mencionamos, la conservación de la diversidad biológica, de los recursos naturales, también promover en estos espacios geográficos la restauración de la flora y la fauna, y se agrega una serie digamos, de fines que se quieren alcanzar mediante las áreas protegidas. Por eso la definición resulta bastante extensa. Se mencionan valores genéticos, se menciona el tema de fenómenos geomorfológicos únicos. Muy importante el tema del agua también. Está, digamos, detrás de este modelo la intención de conservar fuentes de agua, porciones interesantes o críticas de las cuencas, entre otros, ¿verdad? Y finaliza la definición vinculando este modelo a la generación y la promoción de opciones de desarrollo sostenible. Entonces es muy interesante resaltar esto para ir viendo o rompiendo ese paradigma de que las áreas protegidas son espacios donde nadie va a tocar nada y más bien es una barrera de por sí al desarrollo de la población. Eh, Eso queda, digamos, claro desde la definición misma establecida en la ley de áreas protegidas. Es importante agregar otra definición de áreas protegidas o de área protegida, ya que la UICN ha hecho esto con un carácter mundial, digamos, sin aplicar a una región en particular del planeta. Ellos han hecho este trabajo de definir qué es un área protegida, revisar y actualizar esta definición y, como ven en pantalla, no solo eso, sino generar directrices para la implementación de este modelo y con otro detalle que vamos a ir viendo adelante en el contexto de Guatemala, que es el tema de categorías de manejo o categorías de gestión de áreas protegidas. Entonces es muy importante hacer referencia a esta publicación porque es la actualización que hizo la UICN de la definición de área protegida en el año 2008. Entonces ya es, eh, haciendo cuentas, más de 15 años más reciente que la definición que se dejó establecida en la ley de áreas protegidas. Y así también digamos, la publicación de criterios para hacer un uso adecuado de las categorías de manejo. Eh, Como ven ahí, la definición, que es un poquito más breve, hace bastante referencia no solo a lo que se quiere conservar mediante las áreas protegidas, sino que estas tienen que ser dedicadas, o sea, tiene que dejarse establecidos los objetivos y va implícita la gestión que se haga de las mismas para conseguir los resultados deseados, que va relacionado a la conservación de la diversidad biológica y los servicios que los ecosistemas proveen a la sociedad. Entonces, luego de estas definiciones, por mencionar algunos ejemplos concretos de áreas protegidas en Guatemala, empezamos por la más grande, que es la Reserva de la Biosfera Maya, ubicada en Petén. Esta área protegida es particular, aunque no es la única, que tiene otras áreas protegidas adentro. Entonces, esto es un modelo que se repite bastante en las áreas protegidas de Guatemala, que haya un área protegida grande y que a lo interno hayan otras áreas protegidas. En el caso de la Reserva de Biosfera Maya, hay otras áreas protegidas que también son grandes, como por ejemplo el Parque Nacional Laguna del Tigre, el Parque Nacional Tikal, el Parque Nacional Mirador Río Azul. Son otras áreas protegidas bastante grandes que están inmersas en este modelo de área protegida más grande, que es la Reserva de la Biosfera Maya. Y al lado derecho observamos la reserva de uso múltiple o el mapa de la reserva de uso múltiple de la cuenca del lago de Atitlán. Aprovecho a mencionar acá que ese nombre cambió derivado de un proceso de recategorización que se concretó en 1997. Digamos, la anterior declaratoria que vimos de Atitlán como parque nacional fue cambiado ya en el contexto
de la Ley de Áreas Protegidas, de la existencia del CONAP y de procedimientos específicos para declarar o recategorizar áreas protegidas, que parten de un estudio y la aprobación del CONAP del mismo y la aprobación de un decreto o una ley por parte del Congreso de la República. Ese es el proceso por el cual transcurrió la cuenca del lago de Atitlán para hacer el área protegida que es hoy día. Eso por mencionar algunos ejemplos. Ya después de ver la definición de áreas protegidas, tanto de nivel mundial como la que aplica para Guatemala, ya podemos hablar de lleno de qué es el sistema guatemalteco de áreas protegidas. Se crea también en 1989 a través de la Ley de Áreas Protegidas, específicamente en el artículo 2, y se crea como el conjunto de todas las áreas protegidas del país y las entidades que las administran. Esa creación, ya lo he mencionado varias veces, pero parte de ya tener un conjunto de áreas protegidas establecidas en Guatemala. El sistema viene a integrarlas y no olvidar también que hay una diversidad de entidades que administran áreas protegidas en Guatemala. Eso vamos a ver ahora adelante. Entonces, con este texto, en el artículo 2 de la ley, surge el sistema guatemalteco de áreas protegidas. Hoy día, este sistema es, como se puede ver en el mapa, de 52 áreas protegidas antes del establecimiento de la ley y del CONAP, pasamos a 349 áreas protegidas que existen hoy día y que conforman el SIGAP. Estas áreas suman aproximadamente 3,5 millones de hectáreas, y en la parte terrestre del país eso representa, estamos llegando al 31% de la parte terrestre de Guatemala en el modelo, digamos, de áreas protegidas. Se hace esa diferenciación porque el refugio de vida silvestre Punta de Manaví, ubicada en la costa del Caribe, tiene una porción de más de 100,000 hectáreas marinas, de conservación en la parte marina, ¿verdad? Entonces, para no cometer un error de cálculo ahí, se especifica que en la parte terrestre de Guatemala, cerca del 31% del territorio forma parte de algún área protegida, como se ve ahí resaltado en los colores del mapa. Ahora, siendo un poquito más específicos y pasando a abordar el tema de categorías de manejo en Guatemala, ¿verdad? En el SIGAP, en la Ley de Áreas Protegidas y su reglamento se desarrolla el contenido de los diferentes tipos de categorías de manejo. Las categorías de manejo se agrupan en 6 tipos y esos tipos se describen en el reglamento de la ley, en el artículo 8. Ahí se diferencia un poquito estas categorías en base a los objetivos que tiene cada uno de ellos, mezclado con algunos criterios, digamos, como por ejemplo el tamaño y otras características importantes, y habla de algunos criterios de selección y manejo. Esos textos están explicados en el reglamento de la ley, no vamos a entrar en mucho detalle ahora por falta de tiempo, pero al final, digamos, esa explicación que está ahí se resume en los primeros 6 tipos de categorías de manejo que están ahí establecidos. La séptima fila son las zonas de veda definitiva. Se deja como por aparte de los 6 tipos, ya que esta es la figura que nos dejó el decreto presidencial de 1956 y que hoy día en el SIGAP siguen siendo lo que fueron establecidos en 1956. Entonces, por eso es que tenemos 6 tipos de categorías y por aparte las zonas de veda definitiva que siguen siendo tal cual se establecieron, ¿verdad? La siguiente columna es el número de áreas protegidas que hay por cada tipo, y a la derecha está la extensión que suman las áreas que están acá, ¿verdad? O sea, las 22 áreas protegidas que son del tipo 1 suman 796,118 hectáreas, ¿verdad?
y así siguiendo. Es relevante acá resaltar la extensión mayor, ¿verdad? Que consolidan las 5 reservas de biosfera. Y bueno, ahora con unas gráficas vamos a ver esa misma información. Acá tenemos la cantidad de áreas protegidas por tipo de categoría. Y vemos que en la categoría, en el tipo 5, que son las reservas naturales privadas, quizás eso no resalté anteriormente. En el tipo 1 se consolidan los parques nacionales y las reservas biológicas. En el tipo 2, biotopos, monumentos naturales, monumentos culturales. En el tipo 3, refugios de vida silvestre, áreas de uso múltiple, reservas forestales y protectoras de manantiales. En el tipo 4, principalmente, parques regionales municipales o áreas protegidas de carácter municipal. En el tipo 5, reservas naturales privadas o áreas protegidas de carácter privado. En el tipo 6, reservas de biosfera. Y por aparte, la zona de veda definitiva. Me regresé porque en estas gráficas ya no tienen esos nombres, solo los números. Lo que más llama la atención ver acá es que en cuanto a número, en cuanto a cantidad de áreas, lo que más hay en el CIDAP son reservas naturales privadas. Y le siguen parques regionales municipales. Y en tercer lugar, zonas de veda definitiva, que tenemos 30. Ahora, transformando esta información a la extensión del territorio, la situación cambia bastante. Es lo que quería resaltar en un inicio. Las 5 reservas de biosfera, que están agrupadas en el tipo 6, conforman casi el 75% de la extensión del CIGAP. En el tipo 1, donde están los parques nacionales, cerca a un 23%. Le sigue en cantidad, en mayor extensión, las áreas protegidas de tipo 3, con casi un 17%. Y las áreas protegidas municipales, privadas y del tipo 2 tienen extensiones menores, ¿verdad? Al igual que las zonas de veda definitiva. No sé si les ha dado tiempo, no creo, ¿verdad?, de sumar estos porcentajes, pero es importante resaltar que las porciones de este pastel, digamos, de esta gráfica, no suma 100. Eso es un tanto confuso, pero la razón de esto es lo que mencioné al inicio cuando vimos los mapas de los primeros ejemplos de áreas protegidas en Guatemala. Y es que la característica de que hay áreas protegidas adentro de otras es lo que nos da esta situación de que cuando queremos ver las cantidades de extensión de cada uno de los tipos, esas porciones no nos van a sumar 100 porque se hace el análisis individual por cada uno de los tipos. Entonces, digamos, en el tipo 1, aquí está considerada la extensión del Parque Nacional Laguna del Tigre, por ejemplo. Y si queremos hacer el análisis por reservas de biosfera, donde dentro de la reserva de biosfera maya está el Parque Nacional Laguna del Tigre, acá nos sumaría, eso estaría inmerso en esta extensión. Digamos, esa es una característica de este análisis, pero no vamos a profundizar ahorita en ello. Como mencionamos, la consolidación del CIGAP es tan importante es la cantidad de áreas protegidas como las entidades que administran esas áreas protegidas. Entonces, en esta gráfica nos cambiamos a ver cómo se distribuye el número de áreas protegidas del CIGAP, que son 349 en total, ¿verdad?, por entidad que las está administrando o gestionando. Entonces, las mismas 186 son administradas directamente por sus propietarios privados. 83 áreas protegidas son gestionadas por municipalidad. Y después le siguen las 56 áreas protegidas que gestiona o administra directamente el CONAF a través de su Secretaría Ejecutiva como institución, ¿verdad? Después hay 6 acá en una gestión compartida o coadministración entre CONAF y organizaciones no gubernamentales. El Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos tiene y administra directamente 7 áreas protegidas, los famosos biotopos.
Hay un modelo de administración compartida también entre instituciones del Estado, principalmente el INAV, el Ministerio de Cultura y Deportes con el CONAP, y hay otras 6 áreas protegidas que administra directamente ya sea el INAV o el Ministerio de Cultura y Deportes también. Acá se puede leer de mejor forma las mismas entidades que están en la gráfica anterior. Igual esta gráfica hace referencia a la extensión territorial del SIGAP que cada una de estas entidades gestiona. Entonces acá, digamos, haciendo la misma explicación que anteriormente, es la suma de estas partes, sí da 100%. Porque cuando diferenciamos las áreas por cada una de las entidades que las gestiona directamente, es más fácil, digamos, como extraer las pequeñas partes, asignárselas a cada una de las entidades y, digamos, las áreas protegidas grandes, generalmente es el CONAP quien las gestiona. Entonces, lo que queda y más las otras porciones de áreas protegidas grandes, al final le queda al CONAP directamente un 75% de la extensión del SIGA. O sea que el CONAP directamente hoy día sigue siendo el responsable del 75% del SIGA. Llegando a un 15% está en un modelo de administración conjunta. Por ejemplo, aquí entraría la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, que es un área protegida grande también, el volcán de Ipala, el Parque Nacional Sierra de Lacandón, el Cerro San Gil también. Entonces esta porción en extensión es bastante relevante. Las áreas protegidas que administra directamente la Universidad de San Carlos a través del SECOM representan un 3.5% del SIGA. Las áreas protegidas municipales que administran municipalidades un 1.6, las privadas un 1.83. Y las otras instituciones del Estado también es una porción pequeña, 1.65. Entonces, bueno, esos son los números generales del sistema guatemalteco de áreas protegidas. Recordando, ¿verdad? Hay un total de 349 áreas protegidas. En total suman casi 3.5 millones de hectáreas, lo que en la parte terrestre está cercano a un 31% del territorio. Y en las gráficas vimos la diferenciación por tipos de categorías de manejo, en número, en extensión del territorio, y lo mismo vimos ahora en cuanto a las distintas entidades que gestionan las áreas protegidas del SIGA. Recalco esto porque a continuación vamos a entrar en detalle con las áreas protegidas que se ubican más o menos en la región del proyecto, ¿verdad? En el título colocamos acá áreas protegidas del SIGAP en la cadena volcánica central y occidental de Guatemala, para hacer referencia a que desde el occidente del país hasta la parte central de Guatemala es que vamos a profundizar en estas áreas protegidas, dejando por fuera la parte suroriental del país. Entonces, según la regionalización del CONAP, vamos a estar resaltando las áreas protegidas que hay en 3 direcciones regionales. La primera de ellas es como le llamamos en CONAP, la regional de Altiplano Occidental, que aglomera los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango y Samar. La segunda es la dirección regional o la regional de Altiplano Central, que es Sololán y Chimaltenango. Y la tercera es la regional metropolitana, que se consolida por los departamentos de Guatemala y Zacatepeque. Creo que al menos un 90% de coincidencia tenemos con las regiones que nos mencionó Juan Luis, en donde el proyecto está trabajando.
Entonces ahora, dejando un poquito atrás los datos numéricos y las gráficas, para refrescar un poquito también la vista, vamos a ver al CIDAP, específicamente en la cadena volcánica central y occidental, con imágenes, ¿verdad? Con este ejercicio de ver estas fotos, la idea también es hacer un repaso a través de las categorías de manejo de las áreas protegidas de Guatemala, que conforman el CIDAP. Entonces, me imagino que esta área lo conoce la mayoría. Muy interesante ver ahí a un guía de turismo con sus respectivos turistas, conociendo e interpretando las ruinas de Isinché, que ya mencionamos que es un parque nacional. Acá hay otro parque nacional más cercano a la ciudad de Guatemala y a la cabecera municipal de Amatitlán. Y esta es la vista justamente del lago de Amatitlán desde el Parque Nacional Naciones Unidas. Esas dos imágenes están colocadas para hacer el repaso de las áreas protegidas que están ubicadas en el tipo 1 y aquí sí contextualizados a la cadena volcánica central y occidental de Guatemala, a los departamentos y regiones que ya mencionamos. Repasándolas de nuevo, ahora de la capital hacia México, digamos, empezaríamos por el departamento de Guatemala y Zacatepeques, en la regional metropolitana, Chimaltenango y Sololá en la regional de Altiplano Central, Totonicapán, Quetzaltenango y San Marcos en la regional de Altiplano Occidental. Esas tres regiones juntas tienen 5 áreas protegidas en el tipo 1, que son 5 parques nacionales, que son los que ven ahí en pantalla. Naciones Unidas, Cerro del Baúl, Isinché, Los Aposentos y Riscos de Momotenango. Como recordarán, 4 de ellos forman parte del listado inicial de 10 parques nacionales que se declararon en 1955 y se agrega Isinché, que fue establecido como parque nacional en 1963. Entonces digamos que podemos concluir acá que los 5 parques nacionales que hay en el altiplano central y occidental fueron establecidos entre los 50 y los 60. O sea, antes del establecimiento de la ley de áreas protegidas y por lo tanto no después de ella, ¿verdad? Son áreas pequeñas, digamos las 5, suman 796.69 hectáreas. Entonces esas son las áreas protegidas de tipo 1 que hay en la región de interés para la charla del día de hoy. Vamos a ver otras imágenes que nos descontextualizan un poco. Digamos, si están pensando dónde queda esto en Sololá o en Quetzaltenango, nos va a hacer pensar un poquito de más. Esta es una imagen de un biotopo del Cerro Cahuí, que está en la orilla del lago Petén Itzá. Ahorita nos fuimos hasta Petén. Esto descontextualiza bastante. Ahorita voy a mencionar por qué. Esto también es parte del monumento cultural Ceibal. Entonces, estas fotos del departamento de Petén rompen un poquito la secuencia y eso es para, digamos, fijar la idea de que en la cadena volcánica central y occidental de Guatemala no hay áreas protegidas de tipo 2. O sea, no hay biotopos, no hay monumentos naturales, no hay monumentos culturales, como sí los hay en Petén, y también el famoso Zenú Champey en las Verapaces es un área protegida de tipo 2. Ahora sí nos pasamos a un paisaje que está mejor contextualizado en la cadena volcánica. También seguramente es una imagen que la mayoría de nosotros hemos visto o hemos experimentado, fotografiado. Pues no voy a mencionar cuál es o ahorita adelante lo menciono. Acá hay otra imagen. Esta tal vez no es tan conocida para los que no vivan en la capital. O bueno, no es tan conocida como la imagen anterior. Estas dos imágenes es para mencionar que en toda la cadena volcánica central y occidental, en las 3 regiones y 7 departamentos que mencioné, hay 2 áreas protegidas de tipo 3.
Es la reserva de uso múltiple de la cuenca del lago de Atitlán, que ya mencionamos un poco, que se transformó de ser un parque nacional a esta área protegida tipo 3 en 1997. Y la extensión de esta área protegida es bastante extensa. Es el área protegida más grande de la región en la que estamos platicando hoy día. Son 122.900 hectáreas. Bueno, adelante vamos a ver, pero exacto, bueno, de hecho es más del 50% de lo que suman todas las áreas protegidas que estamos viendo ahora, pero eso vamos a mencionar adelante, pero es tan relevante la extensión, ¿verdad? De la famosa runta. No me detuve mucho en el mapa, pero es un cuadrado, es un rectángulo que se estableció sobre la cuenca del lago de Atitlán. Y la segunda imagen es la reserva, es una fotografía tomada desde la Reserva Forestal Protectora de Manantiales Cordillera Luz y un poquito el remanente de bosques mixtos de pino encino que se ve desde ahí, y al fondo la ciudad de Guatemala. Entonces la imagen es interesante porque da bastante la idea de que es un área muy importante para la recarga hídrica del agua que se consume en la ciudad de Guatemala. Esta área tiene una extensión de 5.372 hectáreas. Acá hay un conjunto de imágenes, seguramente conocerán muchos que sean del área de San Marcos. Este es el Parque Regional Municipal, o algunas imágenes del Parque Regional Municipal de la Municipalidad de San Marcos. Y al fondo pues se ve el volcán Tajumulco en esta imagen, donde hay como un muellecito para apreciar ese volcán y tomar fotografías. Y algunas otras muestras de ya de la rotulación y mensajes de educación ambiental. Este tipo de áreas, que en general es más pequeño, pues puede tener, ¿verdad? Entonces este conjunto de imágenes que viene de San Marcos están ahí para ejemplificar que al contrario, digamos, muy diferente a lo que encontramos en el tipo 2, a las áreas de las categorías de tipo 2, acá tenemos 31 áreas protegidas en el tipo 4. Esas 31 áreas protegidas son parques regionales municipales o áreas protegidas de las municipalidades. Aprovechando y mencionar que, digamos, estas áreas protegidas de tipo 4 o los parques regionales municipales y las que vamos a ver a continuación del tipo 5, que son reservas naturales privadas, ambas llevan un proceso distinto de declaratoria de área protegida, ya que estas tienen un carácter voluntario, digamos, se registran, se inscriben de forma voluntaria en el CONAP para formar parte del CIRAP. Entonces, estas declaratorias son distintas a las áreas protegidas establecidas por decreto, ya sean después de 1989 o las que fueron establecidas por decretos o acuerdos presidenciales previo a 1989. Entonces, digamos, tenemos esos dos grandes tipos. Aproveché para mencionar eso con estas áreas protegidas de carácter municipal, que en su conjunto, en la cadena volcánica central y occidental, suman 37.391 hectáreas, que es un área pues bastante considerable. Esta es otra fotografía digamos, del paisaje siempre de la cadena volcánica, en este caso en el área del lago de Atitlán, ¿verdad? Aquí se ven los volcanes Tolimán, Atitlán, por acá el San Pedro, pero esta imagen es como un antecedente a esta, para mencionar que en ese paisaje, como mencioné, en esta interacción o relación entre áreas protegidas grandes y pequeñas, digamos, por ejemplo, sobre el volcán Atitlán y otros volcanes también, como el volcán de Acatenango, el volcán de Fuego, hay sobre estas áreas tanto parques regionales municipales como reservas naturales privadas. Y aquí hay una imagen digamos, de una instalación de una de ellas, que como para ejemplificar un poquito este modelo de áreas protegidas privadas, ¿verdad? Que son muy comunes en la cadena volcánica y de hecho en los propios volcanes. Como mencioné, al menos en el de Atitlán, en el de Acatenango, en el de Fuego, tenemos este tipo de áreas protegidas. En total suman 41 en la región que estamos discutiendo y suman 9.929 hectáreas.
es una extensión de hacer de menos, dada la región en la que estamos hablando. Hay otro conjunto de imágenes que no concuerdan con esta región. Aquí podemos ver representado el aprovechamiento de recursos maderables y no maderables en el Petén, con un mapita de las áreas protegidas que conforman la reserva de biosfera Maya, para el mensaje que en la región que estamos discutiendo tampoco hay áreas que no están en esta región. Y la Sierra de las Minas, que pues aglomera ahí 5 departamentos, pero ninguno de los que estamos enfatizando hoy. Bueno, y terminando este ejercicio, digamos, de hacer un paseo rápido por los 6 tipos de áreas protegidas de Guatemala, recordemos que hay una séptima fila ahí que tiene aglomeradas las zonas de veda definitiva, que siguen siendo tal cual fueron pensadas y declaradas en 1956. Entonces, tanto a mencionar que es un tipo de área protegida, digamos, muy relevante en la cadena volcánica de todo el país, digamos, no solo la occidental central, sino también la suroriental. Y esto es así porque básicamente son los volcanes del país, como vimos en el decreto. Que sean parte del CIGAP, que se hayan adoptado como parte del CIGAP en 1989, no quiere decir que aquí el trabajo esté completado. Digamos que hay digamos, es un tema que este proyecto, el proyecto de paisajes sostenibles en la cadena volcánica, está trabajando ya, que es un trabajo que mencioné, que ya se realizó para la cuenca del lago de Atitlán, solo que en este caso sería transformar estas zonas de veda definitiva en otro tipo de área protegida. De por sí lleva, digamos, implícito el cambio de categoría de manejo como un cambio también en la gestión del territorio y de la biodiversidad que está ahí inmersa. Tal vez me adelante un poco, pero es un tipo de área muy relevante en la región en la que estamos discutiendo. En la imagen se ve el volcán de Tajumulco y un poquito atrás el volcán de Tacaná. Vemos el volcán y la laguna de Chicabal. Al fondo se ve el volcán Tajumulco también y un poquito el volcán de Tacaná por ahí. En esta imagen se ven los volcanes que están en el departamento de Quetzaltenango. Aquí se ve el Siete Orejas, se ve una columna de humo del Santiaguito y el Santa María, el Cerro Camado, y por acá el conjunto de Sunil y Santo Tomás. La foto está tomada desde la Sierra de los Cuchumatanes, que eso sí ya nos salimos de la región, pero digamos que desde ahí se ve esta panorámica de la cadena volcánica occidental. Esta imagen está tomada desde el volcán Chicabal que ya vimos. Ahí se ve el mismo volcán Santiaguito, el volcán Santa María y atrás parte del volcán Sunil, que son casi los mismos que se ven en esta foto, pero desde otro ángulo. Aquí se ve el Santa María, Santo Tomás y Sunil. Se ve el volcán Acatenango y Fuego, el volcán de Agua, y más cercano a la ciudad capital se ve el volcán de Pacaya. En total, en la región en la que estamos discutiendo, hay 14 zonas de veda definitiva, que son volcanes. Ellas suman 59.620 hectáreas. Entonces, en total, los 6 tipos, bueno, vimos que no hay de los 6 tipos, ¿verdad? De 4 tipos y la veda definitiva, tenemos 93 áreas protegidas, distribuidas entre las 3 regiones que he mencionado. Estas 93 áreas protegidas son el 26.65% del número de áreas protegidas del CIGAP, o sea, un cuarto, digamos. Y en extensión, la situación cambia bastante digamos, la extensión de las áreas protegidas del Petén. Entonces, la sumatoria de hectáreas
de esas áreas protegidas, sin duplicar, ¿verdad? Ya vimos que hay áreas protegidas dentro de otras, áreas protegidas pequeñas dentro de áreas protegidas grandes, digamos, teniendo esa consideración, las 214.000 hectáreas que suman estas áreas representan el 6.16% del SIGAP en extensión y casi el 2% del territorio nacional. Entonces, acá yo, en el momento que preparaba estos datos, me di cuenta que este porcentaje es prácticamente el mismo que se tenía antes de 1989. Entonces eso llama la atención para pensar, bueno, si se han declarado tantas áreas protegidas en esta región, ¿qué es lo que ha pasado con la extensión? Es un poquito lo que ya hemos hablado, ¿verdad? En esta región, con esa, principalmente con el acuerdo presidencial del 56, donde se establecieron zonas de veda, todos los volcanes del país, casi que ahí se cubrió la extensión que hoy día sigue representado como área protegida. Y las áreas protegidas pequeñas, las reservas naturales privadas y los parques regionales municipales, en la mayoría de los casos se han declarado en este mismo territorio, por así decirlo, en los volcanes. Esa es una de las conclusiones que se puede ir sacando de eso. Y el último subtema, ya llegando justo al límite de tiempo, y esto solo a forma de reflexión, ¿verdad? Es un tema que es imposible abordar en tan pocos minutos, pero al menos dejar como reflexión final la importancia que las áreas protegidas de Guatemala o que forman el SIGAP representan para conservar la diversidad biológica del país. Entonces en pantalla tenemos el mapa del SIGAP con la capa de los ecosistemas de Guatemala. Y aprovechando, haciendo un poquito la publicidad, es un mapa que recientemente hizo la Dirección de Análisis Geoespacial del CONAF, utilizando la publicación que recientemente hizo el YARNA de esta revisión de las zonas de vida y los ecosistemas de Guatemala. O sea, la revisión del sistema de clasificación y la emisión de un nuevo mapa de zonas de vida para Guatemala. Con esos resultados está el cruce, digamos, de capas entre esas zonas de las zonas de vida de Guatemala y el sistema guatemalteco de áreas protegidas. Como he mencionado y se ha visto en las fotos, siempre pues la Reserva de Biosfera Maya y el Petén es lo primero que salta a la vista, ¿verdad? Aquí salta a la vista la extensión de las zonas de vida que está ahí representadas, pero también podemos observar que son pocas, ¿verdad? Que no son tantas, o quizá en este mapa no se alcanza a ver el detalle. Aquí yo intenté hacer un acercamiento para representar la diversidad de zonas de vida que hay en la cadena volcánica del país. Y aquí, digamos, tenemos la característica que en territorios más pequeños hay una diversidad mayor, y eso que solo estamos hablando hasta el momento de zonas de vida. En el cuadrito, otra cosa interesante del SIGAP es que, bueno, conformando el 31% del territorio nacional, tenemos una representación de las 13 zonas de vida que hay en el país. Digamos, en esta publicación se pasa de 14 zonas de vida hacia 13, por aquello que tengamos en mente también ese dato que en Guatemala hay 14 zonas de vida. Si no estoy mal, en esta publicación se hace una corrección y se establecen 13 zonas de vida para Guatemala, que se ven en esta esquina de esta imagen. Y como primera observación podemos ver que todas están representadas en el SIGAP. Lo que estos datos significan es en qué medida. Y podemos ver que 2 zonas de vida, ya van a adivinar ustedes cuáles, están representadas de una forma desproporcionadamente mayor, digamos, ¿verdad? El 44% más el 32%, o sea, llegando a un 77%. Volvemos a caer en la reserva de biosfera maya, ¿verdad? Prácticamente toda la reserva de biosfera maya, que es
el 72% de la extensión del SIGAP tiene básicamente dos zonas de vida. Y a eso se debe esa desproporción. Pero no solo a eso. También yo pensaba mientras incluía esta imagen que tener esta desproporción en la representación de zonas de vida en el SIGAP no se debe a errores de diseño, digamos, ¿verdad? Aquí vemos unos porcentajes muy bajos. Por ejemplo, desde la zona de vida de bosque muy seco tropical hasta pasando por bosque pluvial montano tropical, bosque pluvial premontano tropical y bosque seco premontano tropical. O sea, esos porcentajes tan bajos que están representados en el SIGAP no solo no se debe a un pésimo diseño, digamos, para tener esta representación, sino también se debe a la extensión tan reducida de estas zonas de vida que no se dan en cualquier región del país, ¿verdad? Los conos volcánicos precisamente representan esto, ¿verdad? Al tener estos gradientes altitudinales tan marcados, representan una extensión reducida en donde existen zonas de vida que prácticamente solo ahí y en otras montañas como la reserva, la Sierra de las Minas, que es lo que se ve acá, y unas partes de la Sierra de los Cuchumatanes que no salen en el mapa, solo en estas regiones hay zonas de vida tan específicas como por ejemplo los bosques que llevan el nombre pluvial. O sea, las zonas de vida del bosque pluvial montano tropical y bosque pluvial premontano tropical. Entonces este es un análisis que no está completo, ¿verdad? Aquí, pero que es interesante recalcar a los ecosistemas únicos, digamos, que en la cadena volcánica están siendo representados a través de áreas protegidas en el país, y que es el caso contrario a la extensión de los ecosistemas que están inmersos en la reserva de Petén. Eso solo como para empezar con el nivel más superior de la diversidad biológica, que serían los ecosistemas. No tenemos tiempo para hablar de especies, ni de diversidad genética tampoco, que hay en los ecosistemas de la región que la mayoría de nosotros conocemos un poco, ¿verdad? Y para terminar, después de hablar de esta diversidad, aunque sea una pincelada a nivel de ecosistema, es muy importante enfatizar en la provisión de servicios ecosistémicos que la diversidad biológica que está inmersa en estas áreas protegidas provee a la sociedad. Como es un tema muy interesante y muy amplio, pues yo nada más dejo la imagen de un libro que se publicó hace unos años, que se llama así, ¿verdad? El SIGAP como base fundamental para el bienestar de la sociedad guatemalteca. Ahí hay una explicación muy interesante de cuáles son los principales servicios que los ecosistemas que están inmersos en el SIGAP o que se protegen mediante el SIGAP proveen a la sociedad guatemalteca. Y en realidad es bastante interesante y sorprendente hacer énfasis o reflexionar al respecto de algunos que tal vez no pensamos todos los días, ¿verdad? Tal vez pensamos que hay madera que se aprovecha, que hay medicina, que hay alimento, que de las partes altas de los volcanes, por ejemplo, o las cuencas, están las zonas de recarga hídrica para proveer a la sociedad de agua, que eso sí sabemos que es un recurso fundamental. Pero hay otras también más allá, ¿verdad? Hay un tema interesante en cuanto a la generación de energía eléctrica a través de los recursos hídricos, el tema del turismo en las áreas protegidas, áreas o sitios sagrados que tienen un valor incalculable, digamos, para la espiritualidad, la educación ambiental, también para la investigación, el desarrollo de nuevos productos como pueden ser medicinales o alimenticios, el valor incalculable también de recursos genéticos o agroalimentarios que tengan alguna especie de planta, digamos, como podrían ser los frijoles eh, o el mismo maíz, ¿verdad? Entonces, esto solo es una pincelada, como una reflexión, hacer un poquito la publicidad a la importancia de esta publicación que tenemos en pantalla, para profundizar un poquito en lo que hay, ¿verdad? Lo que hay en el país, lo que hay en las áreas protegidas, lo que hay en los ecosistemas que están ahí, el valor que tiene desde muchos puntos de vista, y que este es un tema que no vamos a terminar de comprender, digamos, o de haber analizado en un 100% en los años
que tengamos, ¿verdad? Entonces, comprender esto en la mayor proporción posible, pues definitivamente es algo muy interesante para la mejor gestión que podamos realizar de los ecosistemas, de los bosques que aún quedan en Guatemala. Que otro mapa y otro dato que ya no me dio tiempo incluir acá, que complementa muy bien el tema de los ecosistemas en Guatemala, es el de la cobertura forestal. El dato es que la cobertura de bosques, la cobertura forestal en Guatemala, según el último estudio de Dinámica, concluye en que dentro del SIGAP, o sea, el 31% aproximadamente del territorio nacional, están resguardados el 52% de los bosques o de la cobertura forestal del país. Entonces, juntando esa información con la diversidad de ecosistemas que tenemos, es nada más el punto de partida para dimensionar la riqueza y la importancia de seguir trabajando y mejorando los modelos de gestión que van implícitos o inmersos en las áreas protegidas que conforman el sistema guatemalteco de áreas protegidas. Con esto yo termino la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. En este momento, pues vamos a dejar abierto el chat para que puedan hacer alguna consulta. Si quisieran levantar su mano ahí a través del chat, les podemos dar la palabra para que puedan hacer cualquier consulta que tengan. Y pues, mientras tanto, pues voy a leer aquí algunas preguntas que entraron en el chat durante la presentación. El Fidio Pérez publicó aquí si pudieras explicar la diferencia entre zona de veda con parques municipales. Claro que sí. Tal vez voy a regresar a la presentación por aquello que la necesito. Bueno. Bueno, la primera diferencia, tal vez lo más fácil, es que las zonas de veda se establecieron en 1956. O sea, fue un modelo que en ese año se estableció, ¿verdad? Declarar zonas de veda definitiva, todos los volcanes del país. Lo menciono así porque es la diferencia tal vez más evidente, ¿verdad? Que en 1956 fue lo que se estableció para los volcanes y los parques regionales municipales, ¿no? De una forma muy distinta. Es un modelo que ese sí tuvo su punto de partida con la ley de áreas protegidas y su reglamento. Incluso transcurrieron una serie de años después de la creación del CONAP para que se empezaran a establecer los primeros parques regionales municipales en Guatemala. Recordando que hoy día tenemos 79 de ellos y todos estos son inscripciones voluntarias de cada municipalidad ante el CONAP. O sea, ahí sí son 79 declaratorias individuales de áreas protegidas municipales. Entonces, tal vez muy rápidamente mencionamos un ejemplo que es el Parque Regional Municipal de San Marcos. Entonces, este es un área protegida municipal, o sea, de la Municipalidad de San Marcos. Siendo más claro, digamos, la municipalidad es dueña de la tierra o de este territorio, del cual registran y establecen como área protegida. De estos ejemplos hay muchos, ¿verdad? La Municipalidad de Todos Santos, por ejemplo, tiene un área protegida muy emblemática. Otros podría ser la Municipalidad de Tecpan, por ejemplo, también tiene un astillero municipal o un parque regional municipal. Entonces, las diferencias son varias, ¿verdad? Está en la temporalidad en que se establecieron. Las zonas de veda fueron establecidas por un acuerdo presidencial, o sea, de una forma así como un decretazo, ¿verdad? Los parques regionales municipales, muy al contrario, es un modelo municipal, digamos, de gestión de área protegida ante el SIDA y que se establece de una forma individual, empezando por la decisión municipal, o sea, de cada corporación municipal, a establecer determinada área que es propiedad municipal como área protegida y registrarla como parte del sistema matemático de áreas protegidas. Eso sería un poquito la diferencia de esas dos. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo sí. Ah, sí, que no estaba viendo el audio aquí.
Aquí tenemos otra pregunta de parte de Carmen Barrientos que nos consulta. Dice, ¿las áreas voluntarias reciben algún incentivo de parte del CONAP? Y como son voluntarias, ¿han permanecido todas en el SIGAP? Ya, bueno, la respuesta es, digamos, un incentivo como el que conocemos que ha manejado el INAV a través del tiempo y ahora la ley Probosque, no. O sea, el CONAP no ha manejado un programa de pagos para las áreas protegidas que se han inscrito o se inscriben voluntariamente ante el SIGAP. Sin embargo, es de resaltar que hay un proyecto que ha incursionado con un modelo muy parecido a eso, específicamente en la regional noroccidente, que es Quiché y Huehuetenango, donde mediante el CONAP, pero es un proyecto que tiene financiamiento de la cooperación alemana, el CONAP sí está trabajando este modelo de compensación por conservación. O sea que con las áreas protegidas que se han inscrito al SIGAP, el CONAP sí ha manejado podríamos llamarle como un programa piloto, que a través de este proyecto, donde se han hecho esos pagos o esa compensación por conservación, pero que tiene la particularidad que esos fondos se canalizan a través de las municipalidades, sean áreas protegidas municipales o privadas, para que esa compensación regrese al área, pero en forma de inversión o proyectos productivos o de desarrollo. Entonces tiene unas diferencias con el programa de incentivos que ha manejado el INAP. Sin embargo, también es muy importante resaltar para no hacer como creer que o se trabaja con CONAP o se trabaja con INAP, ¿verdad? Porque eso no es así. Tanto el PINFOR como el PINPEP y ahora los incentivos que se manejan con la ley Pro Bosque se implementan siempre a través del INAP, ¿verdad? Pero se puede aplicar a estos proyectos, eh, aunque digamos en territorios dentro o fuera de área protegida. O sea, muchas municipalidades que han inscrito áreas como parte del SIGAP también están inscritas y reciben pagos a través del programa de incentivos de Probosque, PIN, o sea, con el INAP. Digamos que sean áreas protegidas no les excluye la posibilidad a optar a los programas de incentivos que maneja el INAP. Entonces, es una característica importante. Yo creo que con eso respondí la pregunta. Gracias, Carlos. También nos pregunta aquí Rudy Bonilla, ¿qué acciones se pueden hacer en las zonas de veda y quién permite las acciones? ¿No te entendí bien lo último? Dice, ¿qué acciones se pueden hacer en las zonas de veda y quién permite las acciones? Ya. Bueno, la intención original de las zonas de veda era prácticamente prohibir todos los escombros, explotaciones forestales y básicamente diseñar esa área para que mantuvieran su cobertura forestal, incluso que se restaurara la cobertura en esas áreas. Sin embargo, en 64 años, si no estoy mal, que han transcurrido desde esa declaratoria, la situación en la mayoría, no podemos generalizar que en todas, pero en la mayoría de zonas de veda, la dinámica o los cambios de uso del suelo, pues han tenido su dinámica propia. Y eso obedece bastante a un poco la tenencia de la tierra en los volcanes, ¿verdad? Porque esas declaratorias en ningún momento tuvieron una continuidad en que el Estado se iba a hacer de esas tierras para conservarlas, digamos, de una forma así estricta, ¿verdad? Entonces la dinámica de los cambios de uso de la tierra es particular en cada uno de los volcanes y eso es uno de los principales desafíos que hoy día existen, no solo para el CONAP, ¿verdad? Para las municipalidades y en general para todo el Estado, digamos, conformado por instituciones, sociedad civil y todo. Porque, como sabemos, de los decretos, de lo que se establece en el papel, más en este caso de más de 60 años, a la realidad de cada uno de los volcanes, hay diferencias bastante fuertes. Entonces,
Algo de lo que se ha dado para como ir alimentando esta discusión es que bueno, tal vez algo que no mencioné, que es también un antecedente o resultados históricos muy importantes, es que a partir de la creación del RIC, digamos, del Registro de Información Catastral, eh, se ejecutó un programa muy grande de delimitación y demarcación de áreas protegidas en Guatemala. Entonces, lo que sucedió cuando estos resultados se implementaron en las zonas de B es que los límites que antes eran más difusos o confusos, porque interpretar el desnivel del 30% en el territorio es muy complicado. Entonces, con este trabajo conjunto con el RIC, se vino a establecer las coordenadas y los límites de las zonas de veda definitiva. En ese momento, pues la claridad fue evidente para todos, o digamos está establecido cuáles son los límites de esas zonas de veda definitiva, que esos límites pues también marcan dónde es área protegida y dónde no. Entonces, para ir respondiendo a la pregunta, esto tiene una relevancia muy fuerte para todos los instrumentos ambientales que aprueban o no aprueba, ¿verdad? O que analiza el Ministerio de Ambiente. Cuando a lo interno de las zonas de veda, el CONAP tiene que dar una opinión al respecto de la resolución de esos instrumentos de impacto ambiental. Entonces, digamos, en las zonas de veda, el CONAP se involucra en la toma de decisión del Estado de qué se permite y qué no, o qué se implementa y qué no. Y sí es una situación bastante complicada porque el ser zonas de veda es un asunto bastante restrictivo, donde la opinión del CONAP en la mayoría de los casos digamos que se inclinaría a que siguiendo lo que está establecido en la legislación nacional, los objetivos de estas áreas prácticamente no se permite hacer nada. Por eso es que esta agenda de buscar otros modelos que estén contextualizados en la ley de áreas protegidas y su reglamento es una agenda bastante urgente y necesaria para los conos volcánicos o las zonas de veda definitiva del país. Digamos que ahí el modelo o lo que seguiría transformando las zonas de veda a otro tipo de área protegida es no solo tener una categoría de manejo, sino también seguir los instrumentos de gestión que contempla la ley de áreas protegidas, que eso no nos dio tiempo de platicar hoy, pero ahí establecido en la ley y el reglamento de áreas protegidas, está la figura de la zonificación y los planes maestros de las áreas protegidas, que son, digamos, dos herramientas o instrumentos que ya logran tener una mejor diferenciación en cada territorio con respecto a qué usos se permiten y no se permiten, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que se trabajaría a través de los años, ¿verdad? Porque no es de la noche a la mañana. Y al ir transformando estas zonas de veda en otro tipo de área protegida. Gracias, Carlos. Tenemos una pregunta aquí de Elfidio Pérez. Dice, ¿se pueden extender los consumos familiares en zona de veda? ¿Y quién es el ente que debe hacerlo? Eh, También es complicado el tema y creo que hay una trilogía ahí entre el INAP, el CONAP y las respectivas municipalidades. Eh, También creo que el tema cae en aumentar esta necesidad de buscar otros modelos, ¿verdad? De hacer una mejor diferenciación en cuanto a zonificación de cada uno de los volcanes. Porque analizando la normativa puramente que rige hoy día para los conos volcánicos, el tema de otorgar consumos familiares ya entra en lo controversial. Al ser área protegida, digamos que el CONAP también entra en una competencia de participar en la emisión, digamos, de permisos de aprovechamiento forestal, donde está clara la competencia que si es fuera de áreas protegidas le corresponde al INAM y si es dentro de áreas protegidas le corresponde al CONAP.
Y el otro elemento clave pues son las municipalidades, y yo entiendo que han habido muchos avances de trabajo conjunto entre el INAV y el CONAP para descentralizar esta función de emisión de permisos para consumos familiares, que en realidad las municipalidades, digamos, tendrían más capacidades para hacerlo en su territorio específico. Entonces, más creería que el tema es controversial y que es otro motor que nos lleve a buscar la transformación de las zonas de veda en un área protegida que tenga una zonificación determinada, donde haya una planificación o una ordenación del territorio para que tengamos más claridad y nos evitemos esa controversia legal en donde sí y en donde no. Las mismas municipalidades, digamos, en sus propios terrenos, puedan tener claridad de cuáles serían estas zonas sujetas a otorgar permisos de consumos familiares y en donde no. Ahorita más bien tenemos una situación que todas las zonas de veda, en teoría, no están diseñadas para otorgar consumos familiares. Pero es una situación igual, ¿verdad? De todo lo que he estado comentando, que puede chocar bastante con la realidad que tengamos en algunos volcanes más que en otros. Entonces, estamos llegando a esos temas, quizás los más álgidos o los más ejemplares, digamos, para seguir avanzando en estos esfuerzos de buscar una transformación de los modelos de área protegida que rigen sobre los volcanes o sobre determinado volcán en particular. Sí, gracias, Carlos. Aquí tenemos la mano levantada de Samantha Orellana. Adelante, Samantha. Sí, muchas gracias. Pues mi pregunta era acerca de cuál va a ser el aporte en cuanto a datos biológicos para resaltar la importancia de estas áreas protegidas de la cadena volcánica. Sería muy interesante conocerlo. Ya. Bueno, yo voy a hacer unos comentarios, tal vez responder parcialmente esa pregunta. No sé si Juan Luis tendrá otras ideas desde la perspectiva del proyecto, pero yo al menos puedo comentar que en esta agenda, digamos, de que se están haciendo una serie de estudios técnicos como un punto de partida para proponer modelos distintos de área protegida en los volcanes, el componente más fuerte, o digamos, la mitad de ese estudio técnico es una caracterización biofísica y socioeconómica del territorio. Entonces, cada uno de estos estudios está generando una recopilación muy interesante de la diversidad biológica o las especies de cada uno de los volcanes. Y mucha de esa información es información que ya existe, ¿verdad? Que está publicada, pero el simple hecho de recopilarla a cada territorio pues es un esfuerzo que ya se está haciendo. Es el que yo puedo comentar porque desde CONAP hemos participado o estamos participando activamente en la construcción o en la ruta que estos estudios tienen que llevar para su aprobación. Sin embargo, yo sé que no es los únicos procesos que el proyecto de la cadena volcánica está impulsando. Entonces yo doy esa respuesta como parcialmente. Yo veo y veo que por ahí está Ronnie Trujillo con ganas de tomar la palabra, no sé si me equivoco, que quizá o entre él y Juan Luis puedan complementar esta respuesta. Gracias. Muchas gracias, Carlitos. Juan Luis. Sí, adelante, Ronnie. Gracias. Hola, Samantha, qué gusto, qué bueno que estás acá. Sí, nosotros tenemos un programa de monitoreo en la región, digamos, enfocado en aves principalmente. Tenemos 8 especies prioritarias, entre ellas el pavo de cacho, el quetzal. Estamos estableciendo algunas alianzas, el chipe mejillas doradas y algunas otras aves. Tenemos 8 en total. Tenemos un programa específico para anfibios en 3 parques municipales, que es Sunil, San Pedro Zacatepeques y San Rafael Pie de la Cuesta.
Y aparte tenemos otro par de especies claves que quedaron priorizadas en el documento del proyecto, que es Microtus guatemalensis, que es un roedor, y Esturnida hondurensis, que es un murciélago. Tenemos 12 especies en total, aves, anfibios, murciélagos y mamíferos. Aparte del proyecto va a generar datos con cámaras trampa, se va a generar alguna información al respecto. También hay alguna información sobre biodiversidad que se va a levantar en temas de florísticos, ecosistema pino-encino, pinabete, camaedorea, digamos lo que conocemos como pacaína. Y hay algunas otras posibilidades también en temas que están discutiéndose aún, digamos, que no estamos obligados, digamos, por el documento del proyecto, por ejemplo, con macroinvertebrados terrestres, algunos otros grupos florísticos. Y hay posibilidades también de, digamos, nosotros tenemos una carta de entendimiento firmada con la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, la cual se va a ejecutar a través de la Escuela de Biología, y, digamos, estamos contactándolos. De hecho, ya tenemos algunos, por ejemplo, en caso de Javier Rivas con el Pavo de Cacho, ya tenemos comunicación, caso de Carlos Vázquez con anfibios. En otros casos todavía estoy a espera de algunas respuestas o de coordinaciones. También he tenido comunicación con Jorgito Jiménez, con Pavel García. En fin, tenemos, digamos, una carta de entendimiento firmada con la escuela precisamente orientada a generar esa información. Obviamente la escuela no tiene, digamos, y tú lo sabes también, digamos, no tiene mucha capacidad, digamos, de ejecución en campo, de actividades, salvo a través de pesistas o tesistas, que nosotros también esperamos poder involucrar a pesistas o tesistas durante toda la duración del proyecto, que termina en 2025. Y ojalá que de repente haya interés también de algunos otros estudiantes o académicos en trabajar otros temas, digamos, porque la cadena volcánica pues se presta para hacer análisis, por ejemplo, de gradientes altitudinales para grupos diversos, digamos, de artrópodos, digamos, para anfibios. Eso es lo que estamos planteando, hacer un estudio a ese nivel, pero tampoco podemos, digamos, como proyecto nada más, porque no es un proyecto monitoreo. El monitoreo es un componente, ni siquiera el 5% diría yo de todo el proyecto. O sea, el proyecto tiene metas altas en conectividad, en áreas protegidas, en producción sostenible, un montón de cosas. Entonces el monitoreo solo es una parte, pero sí lo tenemos, y con gusto, digamos, si ves alguna posible vinculación con lo que tú estás trabajando en Arizona, podemos platicar, Samantha. Estamos abiertos a cualquier alianza, es bienvenida. Nosotros, de hecho, le estamos apuntando a participación en alianzas bastante en este proyecto, y espero haber respondido a tu inquietud. Un gusto. Excelente, Ronnie, muchas gracias. A ti también, Samantha, qué bueno verte por acá, o escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Creo que estamos con el tiempo. Gracias, Ronnie, por la intervención. Carlos también. Pues de parte del proyecto Cadena Volcánica, Carlos, le queríamos dar pues las gracias por la participación el día de hoy y por haber compartido pues los conocimientos acá con nosotros y con los participantes del grupo. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes por la invitación y a los participantes también, ¿verdad? Por estar ahí escuchando, por las preguntas. Y es un tema que necesita mucho trabajo, ¿verdad? Hay muchos asuntos por resolver como parte de las preguntas que fueron surgiendo, ¿verdad? Entonces, interesante ver el interés y que entre todo este grupo y otros muchos actores y sectores, ¿verdad? Que se vayan haciendo pequeños aportes o avances para ir a través de la gestión sostenible de los territorios, de los bosques, de la diversidad biológica, vinculado a estos modelos de áreas protegidas, que es el tema que discutimos hoy. Pues que vayamos, que no perdamos de vista la meta, digamos, o la prioridad, que es conservar la diversidad biológica bajo la perspectiva de que de ahí depende nuestra vida, ¿verdad? De ahí derivan una serie de servicios ecosistémicos de los cuales depende la vida pues, de toda la población de Guatemala en este caso, pero misma situación a nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí tenemos para rato en cuanto a información que analizar y en cuanto a acciones que realizar, sea en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestra región, digamos, en todo el país. Podemos pensar en Centroamérica también si queremos ir un poquito más allá. Así es, ¿verdad? Desde el ámbito regional, digamos, de cada quien y desde alguna carrera que se cursa o alguna vocación
como por ejemplo ser guía de turismo o de aviturismo, por mencionar algunas, ¿verdad? O ser educadores ambientales. Hay mucho que aportar y la suma de estos esfuerzos pues, puede ir ayudando a mejorar condiciones socioeconómicas que ya conocemos que Guatemala tiene. Entonces, gracias por la invitación y, y seguiremos, digamos, también colaborando desde el CONAP de la medida que podamos para avanzar y conseguir resultados en el contexto del proyecto de la cadena volcánica. Entonces yo me despido, buena tarde para todos y de nuevo gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos y los esperamos en la próxima semana para el siguiente curso que tendremos. Estén atentos al correo electrónico, ahí estaremos enviando la invitación para que puedan asistir y también en nuestras redes sociales estaremos compartiendo. Que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias, Carlos, siempre. Gracias. Que descansen. Adiós.